Reddit pregunta. ¿Saben de experiencias sobre brujas o nahuales? Me gustaría saber sobre lo siguiente. ¿Qué relatos de brujas y nahuales conocen? La pregunta surge por historias que he escuchado sobre la Sierra de Hidalgo sobre campistas que cuentan de avistamientos de brujas y en algunos casos, persecuciones. Sobre nahuales, he escuchado en la zona de Milpa Alta en la Ciudad de México, Chalco y zonas de Morelos, zonas muy cercanas entre sí. Yo nunca me he interesado en ese tipo de historias, pero en mi primaria teníamos una maestra que era indígena que nos contaba historias de terror de su comunidad y más de una vez habló sobre brujas y esas cosas. Sin embargo, lo contaba con total seriedad, más de lo que te puedes imaginar. Entre todas sus historias habló sobre cosas que ella misma vivió, que sus familiares lo hicieron. Igualmente lo contaba con todo lujo de detalle, desde personas que se convertían en animales, que los llamaban con un nombre de su dialecto indígena que no recuerdo exactamente, pero nos dice que esa palabra se traduciría como bruja al español, que estas personas fueron vistas como búhos, palomas, perros, etc. Y que ella venía de una familia vidente y que le tocaban ver cosas extrañas en la gente de su pueblo. A mí en esa edad era un niño realmente incrédulo de la religión y lo sigo siendo, ya que estaba en un colegio católico que odiaba y mucho más de esos relatos sobrenaturales, pero lo que realmente me aterró fue que esa maestra era increíblemente inteligente y capaz de usar su razón lo suficientemente que me parecía alguien muy confiable, porque se veía que era consciente de que esas cosas suenan a estupideces, pero lo dijo con toda sinceridad y eso fue lo que realmente me aterró. También nos contó historias de ese colegio en el que ella llevaba trabajando ahí desde hace muchos años, que adivinaba embarazos, predecía muertes, etc. De todo dijo realmente. Gracias por compartirlo. He sabido de casos que mencionan la protección por linaje, es un término que acuñé, es decir, gente que por generaciones lleva la facultad de sanar, ver, protegerse de ataques de entes, etc. Por más inverosímil que suena siempre, al simplificarlo de esta forma, siempre recuerdo una experiencia que alguien me compartió al jugar la Ouija. El supuesto ser contactado no quería comunicarse debido a la presencia de esta persona, y cosas así le han pasado con personas que manejan artes oscuras. A mí me gusta dejar una posibilidad abierta sin caer en el fanatismo o en la obsesión. Hace un par de años tuvimos un encuentro con un ser difícil de categorizar como nahual o demonio. En la Sierra de Hidalgo. Soy PF y fuimos a ese lugar a cazar en nuestros días francos. Descripción del ser. Muy alto, como un chivo o venado pero en dos patas y con pelos. Aquí subí la historia completa del encuentro con este ser. Vaya. Esa sierra tiene muchas historias. En Estados Unidos existe una figura que me recuerda a tu descripción. El Wendigo. Googlealo y nos comentas si se parece a esa terrible criatura que viste. Sí conozco la historia del Wendigo, así como los skinwalkers del folclore navajo. No nada que ver. Este ser tenía características más robustas. Posiblemente parecido a un huaychivo, de la zona del Yucatán. Gracias por tu relato, es la primera referencia que tengo de una criatura así en esa zona. Igual que comenta el otro usuario, la gente que habla de esos temas nunca lo cuentan con afán de espantar, al contrario, siempre se cuenta con seriedad de parte de la gente de pueblo. Una exnovia me contó varios relatos muy impactantes del norte del país. Cuando oigo mismos relatos todos coinciden. Tienes razón. Creo que nunca debería desestimarse a quien con toda la seriedad del mundo se atreve a compartir experiencias que pueden exceder de nuestra cotidianeidad. Yo trabajé por diversas partes del país y concuerdo contigo al encontrarme con relatos que incluyen similitudes, ya sea entre la misma población o entre poblados diferentes. Cuando tenía 18 años, vivía en una casa de 2 pisos grande justo en una esquina. Solíamos tener una tienda, por lo cual cerrábamos muy tarde y nos despertábamos muy temprano. El punto es que, en una de esas noches, mi mamá estaba asomada en su habitación mirando la ventana y estaba muy callada. Eran alrededor de las 2 am. Me acerqué hacia ella y con la mano me hizo un gesto de silencio. Cuando me asomé vi que habían 2 ojos rojos metidas entre unos arbustos que se movían muy rápido de unos arbustos a otros. Pasaron 15 minutos y los ojos no se movían. Lo curioso era que cuando los coches pasaban, los ojos rojos se apagaban.
Pasaron 10 minutos más y me iba a ir a acostar, cuando de un arbusto de menos de 1 metro salieron 2 hombres alrededor de 1,80 m. Resulta ser, por conclusiones de mamá, que aquellas ratas o roedores eran aquellos hombres transformados. Los tipos se fueron caminando muy tranquilos como si nada pasara. Después nos enteramos que un brujo vivía a la vuelta de mi casa y que esos 2 hombres eran amigos suyos. ¡Qué historia más aterradora! Los casos de nahuales transformados en roedores son muy pocos, los narrados o documentados. No me imagino el terror inicial que sufrió tu mamá al caer en esa conclusión. Gracias por compartir esta historia que combina a ambos personajes, tanto brujos como nahuales. Fue muy aterrador y desconcertante ver que salieran personas tan grandes de un lugar muy pequeño. El ver esta pregunta me hizo recordar esta y otra historia. Espero poder compartir más historias buenas. Gracias por tu comentario. Mi mamá es de un pueblo de Zacatecas, México, donde se tiene mucha creencia en las costumbres populares y las leyendas mexicanas. El caso es, mi abuela siempre nos contaba todo tipo de historias, pero una que se nos quedó muy grabada es que un día fueron a acampar, a un lugar cercano al rancho donde vivían. Había un pequeño lago y acamparon cerca de él. Ya en la noche empezaron a contar historias de terror y les cayó la noche. De pronto, como a las 2 a.m, cada quien iba yendo a sus tiendas para dormir, pero empezaron a escuchar aullidos de coyotes y eso los puso alerta. Nos dijo que voltearon hacia los árboles y empezaron a ver como unas sombras se desplazaban de un árbol a otro. Nos cuenta que nunca pudo hacer contacto visual, pero uno de sus hermanos tomó un rifle y empezó a disparar contra ellos cuando de pronto pareció acertar el tiro y algo cayó del árbol. Fueron corriendo hacia eso y cuando llegaron, se dieron cuenta de que era una mujer con una cara muy arrugada y una expresión completamente inhumana. Sus ojos estaban hundidos y hacía ruidos muy raros. Se quedaron paralizados y de pronto, sin darse cuenta, otra sombra bajó para auxiliar a la mujer y se pararon de un golpe y se fueron desplazándose entre los árboles. Trataron de no perder el rastro, pero cuando ya no alcanzaron a verlas porque ya no había árboles, pudieron ver a lo lejos como unas bolas de fuego se alejaban a toda velocidad. Sin duda una historia bastante buena y que no me imagino que hubiera pasado si yo estuviera ahí. Un campamento de terror. En ocasiones, esos seres buscan desquitarse cuando uno es atacado y lo hacen grupalmente. Qué fortuna que tu familia no tuvo que lidiar más con ellos. Yo viví un año en Zacatecas por los límites de Durango y al recorrer la sierra por la noche, llegué a ver esas extrañas bolas de fuego. Hay quien dice que si agudizas la vista, puedes ver rostros humanoides en ellas. Gracias por tu post. Bueno, siempre me han parecido fascinantes estas historias. De hecho, a mis papás les ha tocado tener esas experiencias. De parte de mi madre cuando tuvo a mi hermana, yo y ella en ese entonces todavía no nacía. A los pocos meses empezó a escuchar ruidos afuera de la casa. Tenemos prácticamente una casa pequeña y un patio con 2 pinos muy grandes y con muchas flores, además de frente está el camino de terracería y pues prácticamente ese tipo de cosas, como pasos y arañazos algo sutiles, pero en completa oscuridad. Y en ese entonces mi mamá prácticamente con mi hermana, porque mi papá está en los Estados Unidos, trabajando para darnos un mejor futuro, y pues mi abuela le digo que tenía que poner en el techo una cruz y además tener agua bendita en la casa, alfileres y una tijera debajo de la almohada. Días después no se volvieron a repetir dichos sucesos. Sucedió en 1994. De parte de mi papá en ese entonces eran 9 hijos, 5 hombres y 4 mujeres, del cual la más pequeña falleció. En ese entonces pues las casas eran muy rudimentarias. Una ocasión mi difunto abuelo escuchó sonidos extraños en los alrededores. En ese tiempo no existían todas las casas, que son alrededor de 5, solo era una y todo lleno de vegetación y pues básicamente sin energía eléctrica. Vivimos, por así decir, no a faldas del cerro pero a una distancia cercana. Entonces él salió a investigar y al regresar a casa, estaba la bebé con sangre y con arañazos y al poco tiempo falleció. Sucedió aproximadamente en los 70s. Vivimos en el estado de Hidalgo, en el Valle del Mezquital.
Algo también curioso que ocurrió recientemente fue que la mayoría de mis tíos se reunieron de nueva cuenta y al parecer se manifestó una presencia translúcida frente a ellos, que llevaba un pantalón azul y una camisa blanca. En ese momento estaba en la sala y escuché que gritaron y realmente no le tomé importancia. Mi papá me contó esto, pienso que podría ser mi abuelo que falleció en el 2007, en ese entonces la familia pues estaba separada, y tal vez la energía de todos ellos lo hizo posible. Vaya, tu familia ha pasado por muchas experiencias relacionadas con brujas. Me atrevo a suponer que alguna merodea la zona con frecuencia. Respecto a la entidad que se manifestó al estar todos presentes, alguien mencionó que un aroma a flores ayuda a identificar cuando son seres que son de luz, a diferencia de los que buscan hacer daño, que emiten un aroma a cañería o drenaje. Gracias por compartir estas historias.